porque es el primer mensaje que prediqué siendo candidato local. Es el primer mensaje que el Señor me prestó para predicar a su pueblo. Fue en la iglesia de Caño Roto y el Señor me bendijo mucho ese día. Hoy el Señor me lo ha recordado para predicarlo en la iglesia. En aquel tiempo, cuando lo prediqué, tenía 18 años y me acuerdo que fue un día especial. Y espero que este día, pues que sea especial también. Y que el Señor te pueda bendecir a través de esta palabra de Dios. Es una palabra muy sencilla, era la primera que preparé. Es muy sencilla, pero contiene vida de parte del Señor. Amén. Enrique, acompáñame con el piano. San Lucas, capítulo 24 y versículo 1. Dice la Escritura: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra, y el varón les preguntó: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a los demás. Era María Magdalena, Juana, María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, y en otro evangelio dice Juan, corrió hacia el sepulcro. Cuando miraron dentro vieron los lienzos solos y se fueron a casa maravillados de lo que había sucedido. Ahí está bien, Adolfo. Y se fueron a casa maravillados de lo que había sucedido. Cierra tus ojos en el lugar donde estás. Dile al Espíritu Santo que te hable, que ponga esta palabra en tu corazón. Estamos hablando de la resurrección del Señor. Cómo Él al tercer día volvió a vivir después de morir. Y cómo ya está vivo para siempre. Oh Padre, te damos gloria en esta tarde. Solamente tú puedes sazonar esto con sal. Solamente tú puedes cambiar el ambiente. Solamente tú puedes cambiar la tristeza en gozo. Y el luto lo puedes cambiar en un día de fiesta. Porque para ti no hay nada imposible, Señor. Estamos en esta tarde confiando en ti para predicar tu palabra. Tú sabes cuánto significa para mí predicar tu palabra, Señor. Y con cuánta fuerza y ánimo y corazón pongo en ello, a fin de que tu pueblo crea la verdad. Señor, gracias porque eres la única persona que pisó esta tierra y venció la muerte. Gracias porque por tu muerte nosotros vivimos, por tu resurrección nosotros tenemos esperanza. Gracias, Señor Jesús, tú eres Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Apláudele fuerte al Señor. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Bueno, ustedes saben que el Señor murió un viernes, fue sepultado el viernes, sábado, domingo. El domingo a la mañana el Señor se levantó de la tumba. Y lo que hemos leído es que la Escritura dice que María Magdalena, hay más Marías, pero a mí me gusta solo poner dos. María Magdalena, María la madre de Jesús, se levantaron muy de mañana. El sol apenas había salido cuando entre ellas hablaban: vamos a ungir el cuerpo del Señor. ¿Qué pasó?
el Señor murió el viernes como a las 5 de la tarde. Y a las 6 de la tarde para los judíos ya era otro día. Las 6 de la tarde ya era sábado el viernes. Entonces, los judíos ungían a los difuntos, los embalsamaban y los ungían. Y para ellos era una deshonra enterrar a un difunto suyo sin haberlo ungido. Pero claro, como el día ya estaba declinando, no les iba a dar tiempo a ungir el cuerpo del Señor. Entonces lo enterraron sin haberlo ungido. Por eso ellas se levantaron muy de mañana, muy nerviosas, porque no habían cumplido con la tradición. No habían ungido el cuerpo del difunto y por eso se encontraban tan mal y se levantaron muy de mañana y dijeron: vamos al sepulcro, abrimos la piedra y ungimos al Señor. Porque no lo hemos ungido, porque el sábado ha venido y no nos ha permitido ungir el cuerpo del Señor. Ellas tenían razón de haber hecho eso, porque el sábado era un día especial que Dios había hecho entre él y el hombre. Pero date cuenta que el cuerpo del Señor se quedó sin ungir por la tradición. En este caso, era un día del Señor. Pero digamos la verdad, el cuerpo del Señor Jesús, que somos nosotros, falta tanto aceite de Dios en nuestra vida. Es porque hay tantos patrones y conductas heredadas que hemos heredado que no tienen nada que ver con Dios si no nos las queremos quitar. Pero si nosotros nos quitáramos aquellos patrones de conducta y aquellas formas heredadas de nuestros antepasados, el Señor iba a ungir su cuerpo de una manera más poderosa de lo que hasta ahora está ungido. El cuerpo del Señor Jesús necesita estar ungido. Ustedes saben que la Biblia dice: Jesús se acercó para comer, y dice la Biblia que no tenía nada para comer. El cuerpo del Señor tuvo hambre, pero solamente había hojas. Y sabes, el cuerpo de Cristo tiene hambre. Y Dios va a echar mano de nosotros y quiere encontrar fruto para comer. No quiere que cuando meta la mano todo sea apariencia, porque ¿sabes qué hizo con aquella higuera? Maldita seas tú desde tu raíz. Porque el Señor viene a buscar el fruto que sacie su cuerpo. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y Dios quiera que todos los que vengan aquí, cuando metan la mano, encuentren fruto de Dios. Y que cuando pase el tiempo de Dios, sigan viendo que hay fruto de Dios en nosotros. No que el tiempo nos deteriore tanto que no quede nada para que Cristo pueda comer en su cuerpo. Mas cuando su cuerpo tenga hambre, le decimos al Señor: aquí hay una higuera que tiene frutos, Padre, para que tú puedas meter la mano y alimentarte, Señor, de tu propio cuerpo. Ahí estaba el Señor sin haberse quedado ungido, porque dos mujeres no quisieron traspasar, en este caso, una tradición que en verdad era algo de Dios, pero lo hemos llevado a nuestras tradiciones. Se levantaron muy de mañana. Claro, al Señor lo habían enterrado, habían puesto una puerta muy grande, habían puesto una piedra muy grande y las mujeres no podían mover aquella piedra. Entonces ellas, cuando iban de camino, iban preguntando: ¿quién nos removerá la piedra del sepulcro? Esta era la conversación que ellas tenían en el camino. Iban caminando y decían: ¿quién nos removerá la piedra del sepulcro? Esta era su conversación. Mas la respuesta de Dios en el cielo era: yo removeré la piedra. Ellas iban preguntando: ¿quién removerá la piedra? Pero cuando fueron, la piedra ya estaba removida. Y dice la Escritura: y la piedra estaba removida y un ángel sentado en la piedra. ¿Sabes por qué el ángel se sentó en la piedra? Porque como Cristo había dicho que iba a resucitar al tercer día, César, que era el emperador de Roma, puso su sello en aquella puerta y dijo: cualquiera que quite este sello morirá. Es como quitar un precinto de la policía en algo tan que tiene mucho valor. Nadie puede entrar cuando el policía pone el precinto, porque pasar por ahí es pasar la autoridad. Esta era una autoridad mucho más grande, porque era la autoridad de César. Pero dice la Escritura: el ángel quitó la piedra y se sentó debajo de ella. Es decir, el precinto se quedó debajo del ángel, y el ángel sentado estaba diciendo: solamente hay una autoridad en el cielo y en la tierra, y la verdadera autoridad es Dios, que está arriba en el cielo, y Él está por encima de cualquier autoridad. Ahí empezaba el poder de la iglesia.
iglesia. La iglesia ha recibido el poder de la autoridad de Dios para ejercerla en el nombre de Jesús. La Escritura dice que Jesucristo, después de resucitar, dice Efesios, se ha sentado en los lugares celestiales, sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y se lo dio a su iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. Y ahí estaban, ellas iban de camino. ¿Quién abrirá la puerta? Pero ya Dios habría abierto la puerta. Sabes, a veces Dios te va a abrir puertas mientras tú te preguntas cómo se abrirán. Irás preguntando cómo será esto y Dios lo hará por ti. Ellas preguntaban, ¿quién abrirá la puerta? Y Dios decía, yo. Y cuando llegaron, había un ángel. ¿Quién era ese ángel? ¿Me puede decir alguien quién era? No tiene nombre. No tenía nombre. Tenía un mensaje. Es más importante lo que Dios te ha dado que lo que tú crees que eres. Es más importante lo poco de Dios en ti que lo mucho de ti en ti. Este ángel no tenía nombre, pero tenía un mensaje. No le importaba a él que en las páginas de la Biblia se dijera su nombre, poco le importaba, pero sí le importaba que su mensaje quedara escrito, porque era el mensaje de la esperanza. Era el mensaje en medio de la oscuridad. Era el mensaje que proclamaba, ningún hombre pudo hacer lo que éste ha hecho. ¿Qué hombre venció la muerte? Ninguno. Sígueme un poquito más deprisa, por favor. ¿Te puedes imaginar a este ángel en el cielo? Cuando el Señor le dice, necesito a alguien para dar un mensaje. Y se levanta, por ejemplo, Gabriel y dice, bueno, Gabriel, a ti te he enviado muchas veces. Miguel, a ti te he enviado muchas veces. Necesito a alguien sin nombre pero con mensaje. Y se acerca este ángel y dice, bueno, si no quieres decir cómo me llamo, no me importa. Porque no importa lo que yo soy, importa lo que tú me des. Importa lo que tú me des. ¿Y qué quieres que yo diga? Y ahora dice, pues baja y dile a la gente que Cristo mi hijo no está muerto, Él está vivo. Y este ángel descendió del cielo y se encontró con una iglesia muy pequeña. Al lado de ese ángel yo tengo un vergel. Aquel ángel tenía solo 4 personas en su iglesia. Su local no era tan bonito, era un sepulcro oscuro y frío. Su púlpito no era de metraquilato, era una piedra fría que le habían puesto un día, 2 días antes en medio del sepulcro. Ese era su púlpito, su local, y ahí había 4 personas, las Marías y los romanos, para escuchar el mensaje. Habían 4 personas, las Marías que iban a recibir el mensaje y los romanos que lo iban a rechazar. Las Marías que iban a recibir el mensaje y los romanos que lo iban a criticar. ¿Qué diferencia entre este ángel y yo? Yo tengo un buen local, una iglesia que me escucha, la gente me recibe. Él tenía todo lo contrario, pero desde allí empezó el poder del evangelio que ha llegado hasta ahora. Este ángel no tenía muchas condiciones en la tierra, ni siquiera tenía nombre, pero sí tenía un mensaje de parte de Dios, porque lo importante es tener la verdad de Dios en tu corazón. Como os dije hace poco, la verdad de Dios es la realidad más alta de todas las realidades. No existe una realidad más alta que la realidad de Dios, y cuando la realidad de Dios se hace verdad en tu corazón, esa superará todas las realidades, de manera que el apóstol Pablo puede estar en la cárcel, pero él dice, la palabra de Dios no está presa, ella corre y es glorificada. Está en la cárcel y puede escribir a la gente, andad como libres y no como esclavos del pecado. Está en la cárcel y le dice a los filipenses, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Pero Pablo, ¿quién te hace estar que estés regocijándote? Se lo estás diciendo a gente que está en su casa, rodeado de sus hijos, rodeado de su mujer, rodeado de sus seres queridos. Tú estás en una cárcel fría, muerta. Imagínate si ahora es mala la cárcel. Imagínate hace 2000 años. ¿Qué le hacía al apóstol Pablo? Regocijarse en medio de esa circunstancia. Era la realidad de la palabra de Dios. Él sabía que su Cristo era todo para él y que sin Cristo no tenía nada. Por eso decía el apóstol Pablo, decía el apóstol Pablo, me muestro como ministro de Dios,
en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en palabra de verdad, con poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañador pero verdadero, como desconocido pero bien conocido, como moribundo mas he aquí vivimos, como castigados mas no muertos, como entristecidos mas siempre gozosos, como pobres mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada mas poseyéndolo todo, atribulados en todo pero no angustiados, perseguidos pero no desamparados, derribados pero no destruidos. Estaba diciendo, he creído la realidad de la palabra de Dios, aunque todas las realidades me digan lo contrario. La verdad de Dios es la realidad más alta de todas las realidades. Apláudele a tu Dios y a su nombre y a su gloria. Sube esto. Aquel ángel solamente tenía un mensaje. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Las Marías lo escucharon. ¿Tú crees que Cristo está vivo? ¿De verdad lo crees? ¿Sabes lo que estás creyendo? Estás creyendo que un hombre murió y el tercer día resucitó. ¿No te parece es una locura? Esto no es Waldín, ¿eh? No es hablar en lenguas. Estamos hablando de un hecho histórico real. Un ser de carne y hueso se levantaba y le golía el aliento como todos. Le insultaban y sufría. Le pegaban. Murió, resucitó. ¿Eres capaz de creer eso conmigo? Es que ya decimos amén a cosas que ya escuchamos, pero no nos paramos a pensar de verdad. ¿Tú crees que si se abre el cielo o literalmente ibas a ver un ser sentado en un trono alto y sublime? ¿O no verías nada? He aquí el quid de la cuestión. ¿Tú lo estás creyendo de verdad? Tu Señor resucitó y venció la muerte. Se levantaron grandes hombres de Dios, pero ninguno venció la muerte. Todos fueron vencidos por la muerte. Moisés, la muerte lo venció. Noé, la muerte lo venció. Sansón, la muerte lo venció. Job, la muerte lo venció. Isaías, la muerte lo venció. Ezequías, la muerte le venció. Zacarías, la muerte le venció. Jeremías, la muerte le venció. Todos los profetas, Oseas, la muerte le venció. Joel, la muerte le venció. Todos los profetas fueron vencidos por la muerte. Mas este carpintero que sabía arreglar corazones también pudo salir de la muerte ileso. Este carpintero murió como todos, pero dice la Escritura, sueltos los dolores de la muerte. Es como que Jesús estaba dentro del vientre de la muerte y le dijo a la muerte desde adentro, muerte, déjame nacer porque yo soy tu muerte. Sueltos los dolores de la muerte. Era como que estuviera en el vientre de la muerte, pero la muerte no le pudo tocar, la muerte no le pudo retener, no le pudo tener en el sepulcro más tiempo. ¿Y sabes por qué? Porque la Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. ¿Y sabes por qué no pudo retener en la muerte? Como dijo un predicador, que Satanás decía, muerte, reténlo ahora que lo tienes. Muerte, reténlo ahora que le tienes. Y la muerte, viendo que se escapaba de sus manos, dijo, como tú no pudiste mancharle en vida, no me vengas ahora a decir que yo le retenga, porque si tú lo hubieras manchado, yo lo hubiera retenido, pero tú no pudiste mancharlo y ahora se me escapa de las manos. Muerte, yo seré tu muerte. Sepulcro, yo seré tu destrucción. Las mujeres, las Marías, cuando escucharon el mensaje, ¿sabes lo que hicieron? ¿Sabes lo que hicieron? Belén, deja el móvil ahora. Está predicando la palabra. ¿Sabes que hay gente que muere por escuchar la palabra, por tener solamente una hoja de la Biblia? Valoramos lo que tenemos en abundancia. Se acercaron. ¿Sabes lo que hicieron las Marías cuando escucharon el mensaje?
fueron deprisa los apóstoles y le dijeron: el Señor está vivo. ¿Tú crees que pasó esto? El Señor está vivo. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Los discípulos no las creyeron. Claro, porque hermanos, venga, ¿criticamos a los apóstoles? Pues es que es una locura. Es una locura ver un muerto que le han traspasado el corazón con una lanza. Ellos han visto cómo le ha traspasado el corazón. Y ahora dicen las mujeres: está vivo. ¿No sabes lo que hicieron? Pedro y Juan se miraron y dijeron: Juan, tú sabes que él era diferente. Y dice: yo estoy de acuerdo contigo. Dice: corramos hacia el sepulcro. Y salen corriendo los dos. Y dice la Escritura: y Juan corría más aprisa que Pedro. Y yo digo, esto es una locura. Pedro siempre es el primero. Pedro era el típico cabezón que quiere sobresalir por encima de todos. En la lista de los apóstoles, ¿quién está siempre? Pedro. Pedro siempre está el primero. Jacobo se cambia por Juan, Juan por Jacobo, pero Pedro no. Pedro el primero. ¿Quién fue el primero en negar al Señor? Pedro. ¿Quién fue el primero en decir Jesús es el Hijo de Dios? Pedro. ¿Quién fue el primero en estar 3 años en el ministerio de Jesús con una espada pegada a su muslo? Pedro. ¿Quién fue el primero en cortar la oreja de alguien cuando su Señor se lo querían llevar? Pedro. ¿Quién fue el primero que le dijo: no vayas a la cruz, no desciendas, no hagas caso? Y el Señor le reprendió diciendo: apártate de mí, Satanás. ¿Quién fue el primero? Pedro. ¿Quién fue el que predicó los 2 primeros mensajes del Evangelio de la gracia de Dios? En el aposento alto, cuando vino el Espíritu Santo, ¿quién se levantó? Pedro. Pedro era el primero. Pero esta vez no. La Biblia dice: Juan corría más aprisa que Pedro. Juan estaba adelante y Pedro estaba atrás. Y yo digo: pero ¿qué pasa, Pedro? Esta vez no eres el primero. Esta vez eres un segundo y a ti no te gusta ser un segundo. ¿Sabes? Hay gente que no le gusta ser los segundos en nada. Es mejor ser un buen segundo que un mal primero. Judas una vez, en la lista de los apóstoles, siempre era el último. Una maravilla. ¿Sabes cuándo fue malo? Cuando la Biblia dice: y iba Judas primero con toda la compañía a entregar a Jesús. Mientras estaba en el lugar que Dios le puso, que era el último, era un apóstol. Cuando se puso en el lugar que Dios no le dio, se convirtió en un traicionero. Porque mientras estés en el lugar que Dios te ha dado, el Espíritu de Dios va a obrar en ti. Lo malo es ocupar lugares que el Espíritu de Dios no te quiere dar. ¿Y sabes qué dice? Juan corría más aprisa que a Pedro. Y yo ahora le digo: Pedro, eres un segundo. Pero ¿sabes por qué Pedro iba segundo? Era muy listo Pedro. ¿Quieren saber el por qué? Os lo voy a decir. ¿Os acordáis cuando Esaú y Jacob se enfadaron? 20 años después se iban a encontrar. ¿Qué es lo que hizo Jacob? Envió primero corderos que iban delante de él, para que cuando su hermano viniera dijera: ¿y estos corderos? Dijeran los criados: te los regala tu hermano Jacob. Dice: ah. Iba más adelante, veía vacas: y estas vacas te las regala tu hermano Jacob. Ah. Porque dijo Jacob: enviaré presentes primero, para que mi hermano, viendo mis regalos, se apacigue su ira y cuando me vea no me mate. ¿Quién estuvo con el Señor hasta el final? Juan. Pedro le negó. Juan era el presente de Pedro. Esta vez te dejo ganar, Pedro. Sigue tú adelante, no sea que este carpintero haya resucitado y me vea a mí primero. Porque no es bueno haberle abandonado ni negado en el peor momento de su vida. Cuando le decían: Hosana, bendito el que viene, yo estaba allí con él. Pero cuando le clavaron en la cruz, allí yo le abandoné y le negué su nombre. Tú eres, Pedro, mi presente. Acércate y si te ve a ti dirá: hombre, Juan, tú estuviste conmigo en las buenas y en las malas. A ti te recibo y quizá cuando salga yo detrás de tus espaldas, entonces ya su ira se habrá apaciguado porque tú eres mi presente. Pero dice la Escritura que cuando Juan llegó al sepulcro no entró, se quedó en la puerta.
Dice, y esperó a que entrara Pedro. Y yo le digo, muy mal, Juan, si te está usando de presente, pues entra tú primero para que te vea a ti el Señor. Y dice Juan, no, para nada, Pedro. Yo no voy a entrar al sepulcro porque yo le conozco mejor que Pedro. Yo no solo he estado en Hosana, Hosana, bendito el que viene. Yo no solo he estado en la resurrección del joven de la viuda de Naín. Yo no solo he estado en el monte de la transfiguración. También no solo he estado en la cruz. Un día estuve recostado en su pecho cuando todos comíamos en la cena, todos estábamos a su alrededor, pero yo estuve recostado en su pecho. ¿Y sabes lo que yo escuché, Pedro? Yo escuché pum pum, amor, pum pum, santidad, pum pum, redención, pum pum, nuevas oportunidades, pum pum, justicia de Dios, pum pum, yo te perdono aunque tú hayas caído. Si eres capaz de pedir perdón, mi perdón estará disponible. Yo he oído su corazón, no me usará a mí como presente. Cristo no necesita que nadie le convenzca para que Él perdone a los demás, porque el que habita en las alturas también habita con el corazón quebrantado, contristo y humillado. No despreciará a Dios. Se queda en la puerta y le dice, Pedro, entra, yo le conozco, Él te perdonará. Y cuando entra Pedro con esa reverencia en el sepulcro, dice, ahora entra Juan y mira a los dos y dice, no está. Aquí lo dejaron las mujeres, no está. Dice, y se fueron a casa maravillados. ¿Queréis saber por qué se fueron maravillados también? Bueno, cuando embalsamaban a los muertos, tenían que ponerle como un pegamento y encima las vendas. A Jesucristo, José de Arimatea lo descolgó y lo envolvió en 34 kilos de mirra y de aloe. 34 kilos. Después el sudario y las vendas. Ahora Juan y Pedro están dentro y dice Pedro, vamos a ver, Juan, si el Señor ha sido robado, dice Pedro, el ladrón tenía que tener 4 condiciones, 4 virtudes. Dice Juan, ¿cuáles son, Pedro? Dice, la primera, tenía que ser muy valiente para enfrentarse a los guardias que están custodiando la puerta y quitar la puerta que está sellada con el sello de Roma. La segunda, tenía que tener mucha fuerza para quitar la piazo de piedra que está tapando la boca del sepulcro. La tercera, tenía que tener mucha paciencia para quitar 34 kilos de mirra de aloe sobre el cuerpo del Señor Jesús. Y cuarto, tenía que tener muy buenos modales para dividir el sudario del lienzo y guardar el lienzo y doblarlo en un lugar aparte. Porque dice la Escritura que el lienzo estaba dividido del sudario. Dice, y estaba colocado en un lugar aparte. Es decir, el sudario que estaba en la cabeza, el lienzo estaba en la cabeza y el sudario sobre el cuerpo. Ahora, dividió el lienzo del sudario y el sudario lo dobló el Señor y lo dejó en un lugar aparte, así escondido. Y dice Pedro, tenía que tener muy buenos modales, porque si yo me llevo al ladrón, lo cojo y me lo llevo como está. Pero es que le ha quitado los 34 kilos de mirra de aloe sobre el cuerpo del Señor. Luego ha separado el sudario del lienzo y luego ha doblado el sudario y lo ha doblado en un lugar aparte y lo ha dejado así. Y dice Juan, yo creo, Pedro, que un ladrón así, valiente, fuerte, paciente y con modales, todavía no ha existido en la historia. Y dice Pedro, ya está, el único que ha tenido la capacidad, la fuerza y la valentía de levantarse de los muertos, quitar la piedra, quitarse los 34 kilos de mirra de aloe, dividir el sudario del lienzo y guardar el lienzo en un lugar aparte, dice Juan, no me digas más, ha sido él, se ha levantado de los muertos, ha vencido a la muerte. Pedro, el Señor está vivo. Te hago una pregunta. ¿Vieron al Señor para creer que estaban vivos? ¿No? ¿Por qué lo creyeron? Porque había pruebas que decían, esto solamente lo ha podido hacer Él. Esto solamente lo ha podido hacer Él. Mira, cuando la gente te ve, ¿qué piensa de Dios? Porque a Dios no le van a ver. La gente te va a ver a ti.
En ti debe de estar la confianza. En ti debe de estar el testimonio de que cuando la gente te vea diga: yo no lo he visto, pero el sudario está apartado. Está apartado del mundo, está apartado de las tentaciones, está apartado de la maldad. Este sudario, apartado de todo lo demás, me está diciendo: esto solamente lo puede hacer Dios. No hay nadie que lo pueda hacer excepto Él. Cuando la gente nos vea, tiene que ver a Dios en nuestra vida. Cuando la gente nos vea, tiene que ver la pasión de Dios en nuestra vida. Cuando la gente nos vea, tiene que ver la novia del Señor Jesús. No la niña, la novia del Señor Jesús. No la viuda del Señor Jesús, sino la novia del Señor Jesús, que se está preparando y ataviando como una novia que tiene fidelidad y que está llena de la gracia de Dios y que está llena de la gloria de Dios y que está llena de la verdad de Dios y que está llena de la esperanza de Dios. ¿No dice la Escritura: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria? Pues si Él está en nosotros, ¿qué esperanza estamos mostrando? Deja que el mundo vea lo que hay dentro de nosotros, y cuando nos vea solamente tenga que decir: esto solamente lo puede hacer Dios. Si ellos dicen que Cristo está vivo, es que Cristo está vivo. Aleluya. Bueno, date cuenta de esto que te voy a decir ahora. El ángel predicó un mensaje, ¿verdad? Un mensaje solamente. Provocó dos reacciones. Las Marías se lo dijeron a los apóstoles se lo dijeron al mundo entero. Hoy el mundo cree que Cristo ha resucitado. Qué optimista fue el mensaje de las mujeres. Cuánto bien hizo, ¿verdad? Bueno, pero ¿sabes qué hicieron los romanos? También escucharon el mensaje. Se lo dijeron a los demás y los fariseos dijeron: no digáis que ha resucitado. Os vamos a dar dinero para que digan que ha sido robado. Y dice la Escritura: y este mensaje está hasta el día de hoy en Jerusalén. Tú pregúntale a un judío: ¿sabes que Jesús resucitó? ¿Sabes qué te dirá? No, fue robado. ¿De dónde procede ese mensaje? De los romanos. El mensaje del ángel provocó dos reacciones: una buena y otra mala. Escucha. Si yo todo lo que te digo de Dios, si yo predico y hay gente que no me odia, no estoy predicando la verdad. Si yo predico y hay gente que no me ama, no estoy predicando la verdad. O me aman o me odian. Pero no puedes dejar a nadie indiferente con la verdad de Dios. Dios confronta tanto tu vida para que vengas a Cristo, o terminas amándole o terminas odiándole, a no ser que tengas un falso Dios creado en tu imaginación. ¿El mensaje de Dios produce odio o amor? No hay otra, porque Él te va a decir la verdad. Él no te va a engañar. Él te va a decir la verdad. Y sabes, el mensaje del ángel produjo odio y amor. Pero al ángel no le importó. El ángel vino a traer la verdad de Dios. El ángel vino a complacer a su Dios. El ángel vino a decirle: he sido enviado para decir lo que tú me has dicho que diga. Lo digo y me voy otra vez de aquí. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? David tenía a su Jonatán que le amaba y a su Saúl que le aborrecía. Micaías el profeta tenía a Josafat, rey de Judá, que decía: traer lo que profetiza muy bien. Al lado estaba Acab, rey de Israel, que decía: no, que profetiza muy mal. Jesús tenía a su Judas que le traicionaba y a su Juan que se recostaba en su pecho. Siempre habrá gente que te ame y gente que no tanto. Siempre habrá gente que te acepte y gente que no tanto. Siempre habrá gente que se lleve bien contigo, tienen feeling, y otros no lo tienen. Pero tú sé como este ángel. No te importen ni las Marías ni los romanos. Solamente di el mensaje que Dios te ha dado.
Que te dé el mensaje que Dios te ha dado, porque yo no quiero complacer al que está a mi lado, yo quiero complacer al que está arriba en el cielo. Es mi Señor, Él me ha llamado, Él me ha comisionado, Él me ha dado la unción para dedicar el mensaje. Y sabes, el día de mañana yo no seré juzgado a tu lado, ni tú a mi lado. Tú serás juzgado por ti, yo seré juzgado por mí. Y quiero que el día de mañana el Señor me diga: pasa, siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Que no te importe lo que la gente piense de ti. Una cosa es lo que la gente piensa de ti, otra, como dijo el tío Alfredo, lo que tú piensas de ti, y otra es lo que Dios piensa de ti. Y sabes, yo quiero que el Señor piense de mí cosas buenas, y quiero que cuando el Señor me mire a través de Jesucristo diga: es un hijo aceptado, es un hijo bendecido, es un hijo redimido por la mano de Dios. El ángel solamente tenía un mensaje y produjo odio y amor, pero no le importó, él vino a hacer la obra de Dios. Y bueno, date cuenta, el mensaje, el ángel no tenía nombre, pero tenía mensaje. Eso es importante para nosotros, ¿verdad? El ángel no tenía nada, tenía un sepulcro, una piedra, pero tenía el mensaje de la vida. El ángel vino a complacer a Dios. ¿Te das cuenta de este pasaje? El ángel vino a predicar lo que Dios le dijo, sin importar lo que esto produjera. Solamente la verdad de Dios. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Escucha esto que te voy a decir. Date cuenta de la pregunta del ángel: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Sabes qué quiere decir? No puedes buscar a Dios en el pecado. Ahí no lo vas a encontrar. No puedes buscar a Dios en la crítica. Ahí no lo vas a encontrar. No puedes buscar a Dios en la mediocridad. Ahí no lo vas a encontrar. Todo lo que respire, alabe a Jehová. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. ¿Y sabe lo que hizo el Señor con María? María Magdalena la había el Señor liberado de 7 demonios. Y dice la Biblia que María creía que era el hortelano. Y le mira a María y le dice al hortelano: hortelano, si tú te lo has llevado, dime dónde está, por favor. Y el Señor estaba así de espaldas. Y entonces dijo el Señor: María. Entonces ella se dio cuenta que era el Señor. Dijo: ay, maestro, y se echó a sus pies. La forma había cambiado. Su voz era la misma. Su voz seguía intacta. María entonces escuchó su voz. ¿Sabe lo que estaba diciendo Jesús? María, ya no me puedes ver, solamente oír. Ahora tienes que fiarte de lo que oyes, de mi palabra, para saber que yo soy el Maestro. A Dios ya no le vas a ver. ¿Tú crees que ha resucitado? Pero solamente le vas a oír, no le vas a ver. Si solamente quieres servirle hasta verle, no le vas a ver. A Dios se le sirve porque se le oye para después verle. No al revés. Los discípulos le vieron, después le oyeron. Pero nosotros es al contrario. Primero le oímos, después le veremos. Por eso Jesús dijo a los discípulos: vosotros veis lo que muchos santos quisieron ver. Es más feliz el que cree sin ver que vosotros que estáis viendo porque creéis porque estáis viendo. ¿Y por qué es más feliz? Pues porque las sorpresas son mejores. ¿O no? Si el novio ve a la novia ya vestida antes de llegar al altar, se acabó la sorpresa. Tiene que verla en el justo momento, ahí viene la sorpresa.
Y es más bonito ver a Dios después de haberle escuchado sin haberle visto. Y que ahí venga la sorpresa de que cuando lo veamos digamos: oh Dios, como dijo aquella mujer a Salomón, ni a la mitad de lo que me hablaban de ti. Eres más grande de lo que yo me imaginaba. Eres más poderoso de lo que me han venido diciendo. Eres mucho más grande incluso de lo que he venido leyendo. Eres muchísimo más grande de lo que he ido oyendo. Incluso lo que tú me decías en la tierra acerca de ti no tiene nada que ver contigo hasta que yo te he visto. Como dijo Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y ese es el mensaje de la esperanza. Ese es el mensaje de la resurrección. Ese es el mensaje de la vida. Cristo está vivo. Tu Señor está vivo. No está muerto. No está en la tumba. Él se ha levantado de los muertos y Él solo camina con los vivos. Y los únicos que son vivos son aquellos que han reconocido sus pecados y han reconocido que Jesucristo es el Señor, que murió, resucitó y volverá hacia nosotros, y en eso nos ha dado vida. Y cuando tú tienes vida de parte del Espíritu, el Señor camina contigo. Pero es hora de creer esto. ¿Sabes? ¿Ustedes saben que la sabiduría añade consigo tristeza? ¿Sabes que la luz de Dios amarga? Porque cuando Dios te deja ver lo que nadie ve, te amargas porque los otros no lo pueden ver. ¿Lo estás entendiendo? Y cuando Dios te da sabiduría de lo que tienes que hacer, te vienes abajo cuando los demás creen más al diablo que lo que Dios ha dicho. Y dices tú: por eso hay tanta tristeza. Por eso hay tanto desánimo. Por eso hay tantas cabezas agachadas como víctimas de la vida. Porque no les ha sido revelado esto. Pero si le he revelado esto, todo cambia. Todo cambia. Créete esta verdad que te estoy diciendo. Créetela, que descanse en tu espíritu. Cristo no está muerto. Él está vivo. Se ha levantado de entre los muertos. No camina entre los muertos. Él está vivo para siempre, para ayudarte, para fortalecerte, para darte paz, para darte consolación, para bendecirte en cada etapa de tu vida, para probar tu corazón, para levantarte cuando estés caído. ¿Sabes qué le pasó a Juan cuando vio al Señor? Dice: caí como muerto a sus pies, como muerto. Pero dice: el Señor puso su mano sobre mí y me dijo: he aquí, yo soy el que estuve muerto, mas he aquí ahora vivo por los siglos de los siglos. ¿Sabe lo que le estaba diciendo a Juan? Porque Juan estaba en una isla llamada la isla de Patmos, que todo aquel que entraba no salía. Se le borraba el nombre y se le ponía un número: 91, 92. Ya tu nombre no lo sabía nadie y nadie podía salir. Pero el Señor le puso la mano y dijo: he aquí, yo soy el que estuvo muerto, mas he aquí que ahora vivo por los siglos de los siglos. Le estaba diciendo: Juan, yo he estado en una circunstancia peor que la tuya. Tú estás aquí que no puedes salir, pero estás vivo. Yo estuve muerto. De allí sí que no salió nadie. Mas he aquí que ahora vivo por los siglos de los siglos. Le estaba diciendo: Juan, yo te voy a sacar de aquí. Porque estás con aquel que ha superado el mayor problema de todos, la muerte. Nadie ha vuelto a la vida después de morir. Jesucristo ha vencido. Él es Rey. Y como ha vencido, Jesús dijo esto: el que cree en mí, Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y era tan fuerte lo que dijo que terminó diciendo esto, cosa que nunca dijo él cuando dijo algo fuerte. Él siempre dijo: yo soy el camino, la verdad, la vida, nadie va al Padre sino por mí. Se acabó. Si lo quieres creer, bien, y si no es tu culpa. Él dijo, por ejemplo: yo soy la vid verdadera. El que en mí no está, será echado fuera y se quemará. Si lo crees bien, bien. Y si no, es tu culpa. Pero esto sabía él, que era tan fuerte, que dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y terminó diciendo: ¿crees esto? Porque es difícil de creer. Es difícil de creer que un hombre de carne y hueso es la resurrección y la vida. Y el que cree en él, aunque esté muerto, vivirá. Y ya termino con esto.
como Él ha resucitado y ha vencido a la muerte, ¿sabes qué nos pasará a nosotros? Yo no quedaré en la tumba para siempre. Yo cuando muera, al toque de la trompeta de Dios, yo voy a resucitar. ¿Sabes qué le dijo el Señor Isaías? Isaías 24 le dijo esta frase. Se lo dijo de otra manera muy brusca que ya se lo diría a los hombres. Pero aquí lo voy a decir así. Dijo el Señor: Isaías, ¿por qué llora mi pueblo? Dice: llora por los que partieron. Y le dice el Señor: pues dile a mi pueblo que se alegre, porque los que partieron, yo los levantaré cantando. ¿Y por qué cantando, Señor? Porque se fueron a la tumba llorando. Y el que se va a la tumba llorando, yo lo levantaré cantando, porque mi hijo ha vencido a la muerte. No te preocupes, Isaías, mi hijo ha vencido a la muerte. Aleluya. Se encontró, no sabía la muerte con quién se iba a encontrar, pero se encontró con él y fue derrotada. Y la escritura dice en 1 de Tesalonicenses 4:17: no quiero que lloréis como los inconversos. No está diciendo que no lloremos, está diciendo que lloremos, pero no como ellos. Dice: porque ellos no tienen esperanza. Y ahora dice: porque si creemos, si lo creemos, porque una cosa es decirlo y otra es creerlo. Dice el apóstol: porque si creemos que Jesús murió y Jesús resucitó, dice, así también, de la misma manera que es un hecho histórico y verdadero que Él murió y resucitó, de esa misma manera el futuro de la historia será cierta. Él traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: nosotros que vivimos, que habremos muerto, no pereceremos a los que durmieron, porque el Señor mismo, no un ángel, no un arcángel, no Miguel, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, levantará a los muertos en Cristo, y nosotros seremos arrebatados para estar con el Señor para siempre. Aleluya. ¿Ahora te alegra que Cristo ha resucitado? Y dice 1 de Corintios capítulo 15: y el último enemigo que será destruido ¿es Satanás? ¿No? ¿Es el falso profeta? No. ¿Es el anticristo? El último será la muerte. ¿Quieren saber por qué es el último? Porque si yo ahora le diría a todos los hombres: os vais a pegar todos conmigo, bueno, el último ya me vence. Estoy sin fuerzas. Pero Dios dice: voy a vencer a todos. Tú quedarás el último y también serás destruido. El último enemigo destruido por Dios será la muerte. Y no habrá muerte ni pecado en todo su universo. Reinará solamente su paz, su gobierno, su santidad, su autoridad y sus santos resucitados por su Hijo Jesús, vestidos de la justicia del Hijo, de la santidad del Hijo, de la misericordia del Hijo, caminaremos por toda la eternidad gozándonos en la presencia del Señor, en un universo sin pecado, sin lloro, sin amargura, sin Satanás, sin muerte. ¿Crees esto? Yo le creo. Si Él lo ha dicho, es verdad. Él no miente ni se equivoca. Yo le creo. Él me va a resucitar. La muerte no será mi cárcel para siempre. Él me va a levantar de entre los muertos a la voz de su autoridad. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Te gustaría morir y ver al Señor? ¿O
que el Señor venga ahora sin ver la muerte. Eso lo quiere, ¿verdad? Pero tiene más gloria la resurrección. Porque los que mueren y resucitan han pasado por lo que pasó el Señor. Nosotros no, el Señor pasó por la muerte, resucitó y tuvo un cuerpo glorificado para siempre. Nosotros tenemos un cuerpo glorificado sin experimentar la muerte. Y sabes, no es lo mismo estar ahora muerto, estar vivo y convertirme en una mariposa. Ustedes saben que el gusano se convierte en una mariposa, ¿verdad? Eso tiene gloria, sí, pero no es lo mismo que el gusano no haya llegado a mariposa, se haya muerto y todas las células se hayan esparcido, pero Dios a la voz de mando vuelva a reunir todas las partículas de su ser y saque un nuevo cuerpo para la gloria de su santo nombre. Eso tiene mucho más gloria porque se parece al Señor. Por eso dice, no pereceremos a los que durmieron. Ellos van antes que nosotros, nos han precedido en gloria, ellos van adelante. Por eso, ¿sabes? Te voy a decir una cosa y con esto termino. Los que han fallecido en el Señor sabrán quién son. Porque se ha ido enseñando por ahí que no lo saben. No. Quien dice eso no tiene Biblia. Se lo inventa. Pero sí sabrán quién son. Y sabrán quién son sus hijos. Y su mujer. Y vivirán en una casa juntos. Porque el cielo está formado por familias. La familia de Dios. Dijo Job. Con esto termino. Dijo Job. Yo sé que mi Redentor vive. ¿Quién es su Redentor? Pero si Cristo no existía en aquel entonces, proféticamente era Cristo, su Salvador, su Redentor, que le iba a redimir 4000 años después. Yo sé que mi Redentor vive. Y ahora dice, y aunque esta mi carne se deshaga, ¿qué quiere decir eso? Aunque esta mi carne muera, dice, con mis ojos he de ver a Dios. ¿Cuándo lo verá? En la resurrección. Con mis ojos he de ver a Dios y no otro, sino yo mismo. Está diciendo, seré yo el mismo. El mismo que ha muerto será el mismo que resucite. Aunque el cuerpo no es el mismo, la personalidad sí. La esencia no cambia. Yo lo veré y no otro. Seré quien ve al Señor. Y eso es glorioso. Saber la vida que he vivido y ahora que lo estoy viendo, porque mi Cristo venció la muerte, es mirarle durante toda la eternidad y decirle, gracias, 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 porque tú has vencido a la muerte. ¿No es glorioso esto? Nuestro Salvador venció a la muerte y nos dio a nosotros la resurrección de entre los muertos. Esto es glorioso. Termino con esto que dijo el Señor. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? Amén. Qué bien. Gracias, Señor. Oh, Dios. Iglesia, si crees que estas verdades son de Dios, apasionate más por Él. Es muy fácil apasionarte por cualquier cosa menos por Él. Y esa cualquier cosa, sea cualquier cosa que seas temporal, Él es eterno y su verdad es eterna. ¿Crees esto? Hoy levanta tu mano conmigo y repite, Señor, tú no estás muerto, estás vivo, has vencido la muerte. Y si tú no vienes antes y yo me muero, yo sé que al toque de la trompeta de Dios resucitaré para recibirte en el aire y así estar caminando contigo en un universo donde no hay muerte, pecado ni dolor, sino tu santidad, tu autoridad y tu gobierno. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Santo es el Señor.
Gracias. Amén. Hasta aquí el mensaje de la palabra del Señor. Recuerda.